hay una obsesión que no te suelta. No la que buscas tú, no la que eliges racionalmente un martes por la mañana después de un café, sino la que llega sola, la que aparece en los bordes del sueño y en los silencios entre conversaciones y en esos momentos extraños en que el mundo cotidiano se vuelve repentinamente translúcido y sientes que hay algo detrás de él que no puedes nombrar, pero que reconoces con una familiaridad que no tiene explicación lógica. Esa clase de obsesión, la que no te pregunta si tienes tiempo, ni si estás de acuerdo, ni si encaja con tus planes académicos o con tu reputación científica. La que simplemente se instala y te convierte en su instrumento. Y yo la tuve desde joven. Antes de que hubiera teoría sintérgica, antes de que hubiera laboratorios y experimentos y chamanes y plantas sagradas y viajes a la selva, había esa obsesión. Una pregunta que no podía formularme completamente, pero que estaba ahí, operando desde las sombras de todo lo que pensaba y estudiaba e investigaba. Una pregunta sobre la naturaleza de Dios. No el Dios que me enseñaron en la infancia, no el Dios de los rituales y los mandamientos y las promesas de cielo y las amenazas de infierno, sino algo más fundamental, algo que estaba detrás de esa imagen cultural y que la imagen intentaba señalar sin lograrlo del todo, algo que yo intuía que era real, que era importante, que era en realidad la pregunta más importante que existía, aunque no supiera todavía ni cómo formularla correctamente, ni cómo investigarla, de manera que satisficiera tanto mi intuición espiritual como mi rigor científico. La obsesión comenzó con una pregunta aparentemente simple. La pregunta era, ¿por qué existe algo en lugar de nada? No en el sentido cosmológico, convencional, no la pregunta de la física sobre el Big Bang y los estados iniciales del universo, sino una pregunta más profunda, más radical. ¿Por qué la realidad existe en absoluto? ¿Por qué hay algo que se siente como estar aquí, como percibir, como ser consciente de que eres? ¿Por qué no es simplemente todo oscuridad y silencio y vacío? Esta pregunta, a la que los filósofos llaman a veces la pregunta fundamental de la metafísica, me parecía de una profundidad que ninguna respuesta que había encontrado en mis años de estudio podía abordar de manera satisfactoria. Y esa insatisfacción fue el motor. Esa insatisfacción fue el principio de todo lo que vino después. Pero antes de contarte a dónde me llevó esa insatisfacción, necesito pedirte algo. Si estás aquí, si llegaste hasta este video, si algo en ti reconoce la pregunta que acabo de plantear como una pregunta que también te habita, suscríbete al canal. Quiero que esta conversación continúe. Quiero seguir explorando contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto y qué estás sintiendo ahora mismo en este preciso instante mientras escuchas estas palabras. No lo que crees que deberías sentir, lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Dale like si crees que estas preguntas merecen tiempo y atención. Y si quieres ir más profundo, si quieres ser parte de algo que va más allá de estos videos, busca el botón de unirte al grupo exclusivo, aquí abajo en la parte inferior de la pantalla. Hay personas ahí que llevan tiempo recorriendo este mismo camino. Personas que se niegan a vivir en la superficie de las cosas. Ven con nosotros. Bien, la pregunta que me obsesionó: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Déjame decirte por qué esa pregunta es tan perturbadora para cualquier mente que se detenga en ella el tiempo suficiente. Porque todas las respuestas que podemos dar, absolutamente todas, se topan con el mismo muro. Si dices que el universo existe porque Dios lo creó, entonces tienes que responder quién creó a Dios. Y si Dios existe por sí mismo, si es causa de sí mismo, entonces ¿por qué el universo no puede existir por sí mismo también? Si dices que el universo existe por sí mismo, que simplemente es y no necesita causa, tienes que explicar por qué ese universo particular y no otro. ¿Por qué estas leyes físicas y no otras? ¿Por qué esta configuración específica que permite la existencia de estrellas y planetas y vida y conciencia no hay respuesta que cierre la pregunta completamente? Cada respuesta abre otra pregunta más profunda. Es como perseguir el horizonte. Cada paso que das hacia él lo aleja exactamente un paso más. Y eso, curiosamente, fue lo que me convenció de que la pregunta era importante, porque las preguntas que se pueden responder completamente no nos llevan muy lejos. Son preguntas sobre detalles, sobre mecanismos, sobre la superficie de las cosas, pero las preguntas que se resisten a cualquier respuesta final, las que siguen abiertas independientemente de lo que respondas, esas son las preguntas que tocan algo fundamental
algo que está en el corazón de la realidad y que la realidad guarda con cuidado, revelando apenas destellos a quienes se acercan con suficiente humildad y suficiente perseverancia. Y conforme avancé en mi investigación, conforme profundicé en la neurociencia de la conciencia y en los estados alterados de percepción y en las tradiciones contemplativas del mundo y en las implicaciones filosóficas de la física cuántica, fui encontrando algo que no esperaba. Fui encontrando que la teoría de Dios que más satisfacía esa pregunta original, la que más coherentemente respondía ¿por qué existe algo en lugar de nada?, no era ninguna de las teorías teológicas convencionales. No era el teísmo clásico, ni el panteísmo, ni el deísmo, ni ninguno de los ismos que pueblan la historia del pensamiento religioso occidental. Era algo mucho más radical, mucho más extraño y al mismo tiempo, cuando finalmente lo entendía, mucho más obvio de lo que cualquiera de esas teorías había sido. Era esto, que la pregunta de por qué existe algo en lugar de nada no puede responderse porque su premisa está equivocada. La premisa es que la nada es el estado natural y el algo es la excepción que necesita explicación. Pero, ¿y si eso está al revés? ¿Y si la nada es en realidad imposible? ¿Y si la existencia no necesita causa porque la no existencia es lo que es verdaderamente inconcebible? ¿Y si la realidad existe no porque algo la creó, sino porque la existencia es la naturaleza irreducible de la conciencia y la conciencia es lo único que no puede no existir? Esta idea viene del Vedanta, de la tradición filosófica más antigua y más sofisticada que existe sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Y lo que dice el Vedanta, en sus múltiples formulaciones y escuelas, es que la conciencia es Satchitananda, existencia, conciencia, bienaventuranza, y que esas tres no son cualidades que la conciencia tiene, son lo que la conciencia es. La conciencia no tiene existencia, es la existencia misma. La conciencia no tiene conocimiento, es el conocimiento mismo. Y la pregunta de por qué la conciencia existe carece de sentido porque la conciencia es precisamente aquello que no puede no existir, es la base de la existencia misma. Y si eso es así, si la conciencia es la base irreducible de la realidad, entonces la pregunta cambia completamente. Ya no es ¿por qué existe algo en lugar de nada? La pregunta se convierte en ¿por qué la conciencia, que es el algo fundamental, se expresa de la manera en que lo hace? ¿Por qué toma la forma de este universo particular, con estas leyes físicas particulares y esta historia evolutiva particular que culmina en este rincón del cosmos, en seres como nosotros que somos capaces de hacer estas preguntas? Y esa pregunta tiene, creo yo, una respuesta que la teoría sintérgica ha ido construyendo desde múltiples ángulos. La respuesta es que la conciencia se expresa de esta manera particular porque está explorándose a sí misma. Porque la conciencia pura, la conciencia sin objeto, la conciencia que existe antes de que haya algo que conocer, necesita diferenciarse de alguna manera para poder conocerse, para poder experimentar algo, para poder sentir. Y esa diferenciación, ese movimiento de la conciencia pura hacia la multiplicidad de formas y experiencias que constituyen la realidad que conocemos, eso es lo que la tradición llama la creación. No la creación como acto de un artesano que fabrica algo que antes no existía. La creación como el movimiento espontáneo de la conciencia hacia su propia autoexploración. El universo es la conciencia explorándose a sí misma. Las leyes físicas son las reglas que la conciencia adopta para que esa exploración sea coherente, para que las experiencias que emergen tengan consistencia y estructura, para que el juego sea jugable. La evolución es el proceso a través del cual la conciencia desarrolla instrumentos cada vez más sofisticados para percibirse y conocerse a sí misma. Y nosotros, los seres humanos, somos el instrumento más sofisticado que la conciencia ha desarrollado en este rincón del cosmos. El lugar donde la conciencia puede hacerse la pregunta que yo me hago, donde el universo puede preguntarse por qué existe. Eso fue lo que me obsesionó. Esa es la teoría de Dios que no me ha soltado desde que la encontré. La teoría de que Dios no es una entidad que existe separada de la realidad y la gobierna desde afuera. Dios es la conciencia, que es la sustancia de toda la realidad. El universo es Dios explorándose a sí mismo. Y nosotros somos el punto donde Dios alcanza la capacidad de reflexionar sobre lo que es
Ahora bien, déjame decirte algo importante sobre por qué esta idea me parece no solo filosóficamente satisfactoria, sino científicamente coherente. Porque hay una objeción que siempre surge cuando propongo algo así. La objeción del panpsiquismo ingenuo. La objeción de que decir que la conciencia es la base de la realidad es simplemente afirmar que las piedras y los electrones tienen experiencias, lo cual es absurdo. Y quiero responder a esa objeción con cuidado porque creo que revela un malentendido sobre lo que la teoría sintérgica propone. Lo que propongo no es que las piedras tienen experiencias en el sentido en que tú y yo tenemos experiencias. No es que el electrón piensa o que la roca siente dolor. Lo que propongo es algo más sutil y más profundo. Propongo que la conciencia no es una propiedad emergente que aparece en ciertos sistemas cuando alcanzan cierta complejidad. Es el sustrato de toda la realidad. La condición de posibilidad de que haya experiencia en absoluto y que las diferentes formas de organización de la materia, desde el electrón hasta la neurona humana, son diferentes modos en que ese sustrato de conciencia se organiza y se expresa. Piénsalo así. El agua puede estar en diferentes estados. Como hielo tiene una estructura rígida y fría. Como líquido tiene fluidez y movimiento. Como vapor tiene expansión y ligereza. Pero en todos esos estados es agua. La sustancia es la misma. Lo que cambia es el estado de organización. De manera análoga, propongo que la conciencia puede estar en diferentes estados de organización. En un electrón está organizada de una manera tan elemental que llamarla experiencia en cualquier sentido significativo es un abuso del lenguaje. En un ser humano está organizada de una manera tan compleja y tan reflexiva que produce lo que llamamos conciencia plena, experiencia subjetiva, autoconciencia. Pero en ambos casos, la sustancia es la misma. La conciencia es la sustancia. La organización es lo que varía. Y esta distinción importa porque cambia completamente la pregunta del surgimiento de la conciencia. En el modelo materialista convencional, la conciencia surge de la materia en cierto umbral de complejidad. Es una propiedad emergente. Y el problema es que nunca se puede explicar completamente cómo algo subjetivo, la experiencia de ser, surge de algo puramente objetivo, la organización física de neuronas. Es el problema difícil de la conciencia que mencioné antes. Ese problema no tiene solución dentro del marco materialista porque está planteado incorrectamente. Está planteado como si la conciencia tuviera que surgir de algo que no es conciencia. Pero si la conciencia es el sustrato, si es lo primero y no lo último, entonces no hay nada que explicar sobre su surgimiento. Lo que hay que explicar es la variación en sus modos de expresión, y eso sí es explicable. Recuerdo una conversación larga que tuve con un físico teórico brillante, un hombre que había pasado su carrera trabajando en los fundamentos de la mecánica cuántica. Le estaba exponiendo estas ideas una tarde en su despacho, con el sol entrando oblicuo por las ventanas y proyectando sombras largas sobre los libros apilados en el suelo. Y él me escuchó con atención, con esa atención concentrada y ligeramente escéptica que los buenos científicos traen a las conversaciones que desafían sus supuestos. Y cuando terminé de hablar, se quedó en silencio un momento y luego dijo algo que no he olvidado. Dijo: el problema con lo que propones no es que sea incoherente, el problema es que si es verdad, cambia todo. Cambia la física, cambia la biología, cambia la psicología, cambia la filosofía, cambia la religión. Eso es demasiado para una sola teoría. Y yo le dije: sí, lo sé, por eso me obsesionó, porque hay teorías que resuelven un problema dentro de un campo y hay teorías que resuelven el problema que subyace a todos los campos. La teoría de la gravitación de Newton resolvió problemas dentro de la mecánica. La relatividad de Einstein resolvió problemas dentro de la física. Pero lo que yo buscaba, lo que la obsesión me empujaba a buscar, era algo diferente. Algo que respondiera la pregunta más fundamental. La pregunta de qué es la realidad en su nivel más básico, y la respuesta que encontré, la respuesta que la teoría sintérgica propone, es que la realidad en su nivel más básico es conciencia, y que esa conciencia es lo que la humanidad ha llamado Dios. Ahora déjame llevarte a la selva por un momento, porque sería injusto de mi parte presentar esta teoría como si hubiera surgido exclusivamente en laboratorios y despachos universitarios. Surgió también, y quizás de manera más fundamental, en conversaciones con personas que nunca habían oído hablar de física cuántica, ni de Vedanta, ni de fenomenología filosófica, pero que conocían la realidad de la que estoy hablando, con una intimidad que ningún libro puede dar. Era en la Amazonía peruana.
Llevaba semanas trabajando con un curandero shipibo, cuyo nombre en español se traducía aproximadamente como el que ve en la oscuridad. Un hombre de unos 60 años, delgado, con ojos que parecían siempre estar mirando algo que nadie más en la habitación podía ver. Le había preguntado a través de mi intérprete cómo describía él la fuerza que sanaba a las personas, cómo describía lo que otros podrían llamar Dios, y se quedó pensando un momento mirando el suelo y luego dijo algo que el intérprete tardó en traducir porque no encontraba las palabras exactas. Lo que dijo fue algo así: hay algo que está antes de que haya cosas, antes de que el árbol sea árbol y el río sea río y el hombre sea hombre, algo que los hace posibles. Y ese algo no está lejos, está aquí, está en el árbol y en el río y en el hombre, no como una cosa dentro de las cosas, sino como lo que hace que las cosas sean. Cuando sano a alguien, no agrego nada. Recuerdo al cuerpo lo que ya está en él, le recuerdo que viene de eso que está antes de las cosas, y cuando el cuerpo lo recuerda, se ordena de nuevo. Me quedé en silencio cuando escuché eso, porque lo que ese hombre estaba describiendo, con un vocabulario completamente diferente, con imágenes que venían de una tradición radicalmente distinta a la filosofía occidental en que yo me había formado, era exactamente lo que yo había encontrado en los textos del Vedanta. Exactamente lo que los físicos cuánticos susurran entre ellos cuando bajan la guardia. Exactamente lo que la teoría sintérgica intenta articular con el lenguaje de la ciencia contemporánea. Que hay algo que está antes de las cosas, que ese algo es la conciencia, y que las cosas, toda la multiplicidad de formas que constituyen la realidad que percibimos, son expresiones de esa conciencia primordial que de alguna manera se diferencia de sí misma para poder conocerse y experimentarse. Lo que ese curandero llamaba recordar al cuerpo lo que ya está en él, es lo que la teoría sintérgica llama restablecer la coherencia con el campo de conciencia. El cuerpo sano es un cuerpo coherente con su sustrato más profundo. El cuerpo enfermo ha perdido esa coherencia, no solo en el nivel físico-biológico, sino en el nivel más fundamental, en su alineación con la conciencia, que es su naturaleza más íntima. Y restaurar esa alineación, ese recordar, tiene efectos en todos los niveles, incluido el nivel físico, porque el nivel físico no es independiente de los niveles más profundos, emerge de ellos. Y lo que cambia en los niveles profundos se expresa con el tiempo en el nivel físico. Esto es lo que observé en mis investigaciones de sanación, y es también lo que explicaría algo que ha intrigado a los investigadores de medicina durante décadas: el efecto placebo. El efecto placebo es, desde la perspectiva de la medicina convencional, una anomalía, un resultado que contradice la lógica de que solo las intervenciones físico-químicas pueden tener efectos fisiológicos reales. Pero desde la perspectiva de la teoría sintérgica, el efecto placebo no es una anomalía, es una demostración. Es la demostración de que la conciencia, a través de la creencia, a través de la expectativa, a través de algo que la medicina llama subjetivo, pero que la teoría sintérgica considera perfectamente objetivo en un nivel más profundo, puede afectar directamente los procesos fisiológicos, puede cambiar la bioquímica, puede modular el sistema inmune, puede activar procesos de curación que ningún fármaco podría activar de la misma manera. El efecto placebo no es el triunfo de la ilusión sobre la realidad, es la demostración de que la conciencia es real en un sentido que la medicina convencional no ha terminado de aceptar. Es la demostración de que la frontera entre lo subjetivo y lo objetivo que la ciencia moderna ha construido con tanto cuidado es mucho más porosa de lo que los modelos convencionales asumen. Y si la conciencia individual puede afectar el cuerpo de esa manera, ¿qué puede hacer la conciencia en su nivel más universal? ¿Qué puede hacer el campo de conciencia, que es el sustrato de toda la realidad? ¿Qué puede hacer Dios, en el sentido en que yo uso esa palabra, sobre la totalidad del sistema, que es su expresión? Esa pregunta me llevó a algo que ha sido uno de los aspectos más difíciles de la teoría sintérgica para comunicar a mis colegas científicos. Me llevó a la posibilidad de la intencionalidad divina, no la intencionalidad de un Dios personal que tiene planes específicos para cada ser humano y que interviene en los detalles de la historia humana de manera milagrosa y arbitraria, sino algo más sutil y más profundo. La tendencia inherente de la conciencia universal hacia la mayor complejidad,
hacia la mayor coherencia, hacia la mayor capacidad de conocerse a sí misma. Una direccionalidad que no es rígida como un plan, pero que es real como una inclinación. Como el agua que siempre fluye hacia abajo, no porque alguien la dirija, sino porque esa es su naturaleza. La conciencia fluye hacia mayor conciencia no porque un Dios personal ordene, sino porque esa es la naturaleza de la conciencia. Conocerse es lo que hace, y conocerse cada vez más profundamente a través de expresiones cada vez más ricas y complejas, es su movimiento natural. Y en ese movimiento natural, en esa tendencia de la conciencia universal hacia su propia autoprofundización, hay algo que se parece mucho a lo que las tradiciones religiosas describen como la voluntad de Dios. No un conjunto de mandamientos arbitrarios, una dirección, una inclinación, un llamado hacia la mayor coherencia, hacia la mayor integración, hacia el mayor amor. Porque el amor, en su sentido más profundo, es precisamente la percepción de la unidad. Es lo que sientes cuando la ilusión de separación se adelgaza y percibes que lo que está enfrente de ti no es otro sino otra expresión de lo mismo que eres tú. Y esa percepción, ese amor que nace de la percepción directa de la unidad, es la forma en que la conciencia humana participa en el movimiento de la conciencia universal hacia su propia profundización. Hay algo que aprendí de manera muy directa y muy personal durante un periodo de crisis en mi vida que quiero compartir contigo porque creo que ilustra esto mejor que cualquier argumento teórico. Hubo un tiempo en que todo lo que había construido profesionalmente estaba bajo amenaza. Un tiempo en que el apoyo institucional se agotó, en que los colegas que habían sido aliados se distanciaron, en que la investigación que tanto me había costado parecía no llegar a ningún lado que importara. Era una de esas noches en que el peso de todo lo que había invertido y todo lo que podía perderse se asentaba sobre el pecho con una densidad casi física. Y en esa noche, en lugar de luchar contra ese peso como habría hecho en otros momentos, me rendí a él, me senté en silencio, cerré los ojos y simplemente estuve con lo que era, sin intentar resolverlo, sin intentar cambiarlo, sin intentar encontrar una salida, simplemente presente con lo que era. Y en ese estar presente, en ese abandonar el control, algo cambió. No en las circunstancias, en mí, en la frecuencia desde la que percibía lo que estaba ocurriendo. Y desde esa frecuencia diferente, lo que había parecido catástrofe comenzó a parecer otra cosa. No solución, no respuesta, no camino claro hacia adelante, sino algo más fundamental, una sensación de que todo lo que estaba ocurriendo tenía sentido de una manera que yo no podía ver completamente, pero que era real. Que había una inteligencia operando a través de las circunstancias que excedía mi capacidad de comprenderla, pero que no era indiferente, que no era ciega. Y en esa noche tomé una decisión que cambió el rumbo de mi investigación. Decidí dejar de intentar encajar lo que encontraba en los marcos conceptuales que la academia aceptaría. Decidí seguir la evidencia donde quiera que llevara, sin agenda, sin necesidad de ser validado por las instituciones que no estaban preparadas para recibir lo que yo estaba encontrando. Decidí confiar en esa inteligencia que sentí operando esa noche, esa inteligencia que yo llamo Dios y que la teoría sintérgica intenta describir. Y lo que ocurrió después fue extraordinario. No en el sentido de que todo se resolvió mágicamente, en el sentido de que la investigación tomó una profundidad que antes no tenía, que las conexiones que siempre había buscado comenzaron a hacerse visibles, que personas y circunstancias y oportunidades comenzaron a aparecer de maneras que no puedo atribuir a la planificación, sino a algo que funciona de manera diferente a la causalidad lineal que habitualmente esperamos. Eso es lo que la teoría de Dios que me obsesionó me enseñó de la manera más personal posible, que la inteligencia divina no opera desde afuera, imponiendo su voluntad sobre una realidad que le es externa. Opera desde adentro, desde el centro mismo de la realidad, como la lógica más profunda de cómo las cosas se conectan y se despliegan. Y alinearse con esa lógica, sintonizarse con esa inteligencia, no es una cuestión de creer las cosas correctas ni de obedecer los mandamientos correctos. Es una cuestión de quietud, de presencia, de desarrollar la sensibilidad para percibir el movimiento de algo que siempre está operando, pero que solo se hace visible cuando el ruido de la mente se aquieta lo suficiente. Quiero hablarte ahora de algo que me parece uno de los aspectos más fascinantes de esta teoría de Dios y que tiene que ver con la naturaleza del tiempo. Porque una de las implicaciones más radicales de la teoría sintérgica es que la conciencia, en su nivel más fundamental, está fuera del tiempo. No en el sentido de que existe en un tiempo diferente o en un tiempo más largo, en el sentido de que la dimensión temporal no aplica a ella de la manera en que aplica a los procesos físicos.
El tiempo, tal como lo percibimos, es una propiedad de la realidad en sus capas más externas. Es parte de la estructura que la conciencia adopta cuando se expresa en la multiplicidad. Es una de las reglas del juego. Pero la conciencia, que es el sustrato de todo, la conciencia que es Dios en el sentido en que yo uso esa palabra, no está dentro del juego, está en el nivel que hace posible el juego. Y desde ese nivel, el tiempo no es una dimensión que separa el pasado del futuro. Es una característica de ciertos modos de expresión de la conciencia, no de la conciencia en sí misma. Esto tiene implicaciones que la mente habitual encuentra difíciles de sostener. Porque estamos tan completamente inmersos en la experiencia del tiempo que pensar en algo que esté fuera de él requiere un esfuerzo conceptual considerable. Pero hay experiencias que nos dan una vislumbre de ello. Los estados de meditación profunda en que el tiempo parece dilatarse o contraerse o desaparecer por completo, los momentos de peligro extremo en que la experiencia subjetiva del tiempo se ralentiza hasta el punto en que cada instante parece contener eternidades. Las experiencias de sincronicidad que parecen indicar que la información puede viajar de formas que no respetan la causalidad temporal convencional. En uno de mis experimentos más intrigantes, trabajé con personas que habían demostrado capacidades de percepción extrasensorial en pruebas previas. Les presentaba imágenes al azar y medía sus respuestas fisiológicas antes de que las imágenes aparecieran en pantalla. Lo que encontré, de manera estadísticamente significativa, fue que sus cuerpos comenzaban a responder a las imágenes emocionalmente cargadas antes de que esas imágenes fueran seleccionadas por el generador de números aleatorios, no milisegundos antes, varios segundos antes. Como si algo en el sistema nervioso de esas personas tuviera acceso a información del futuro inmediato. ¿Cómo es posible eso? Dentro del marco de la física convencional no lo es. La causalidad tiene una dirección y esa dirección es del pasado hacia el futuro. Pero si la conciencia en su nivel más profundo está fuera del tiempo, si el nivel más fundamental de la realidad no está organizado temporalmente de la manera en que la realidad macroscópica lo está, entonces la información puede fluir en direcciones que parecen imposibles desde la perspectiva de la causalidad convencional. Y lo que llamamos premonición, lo que llamamos intuición, puede ser no una superstición primitiva, sino una percepción genuina de información que circula en el campo de conciencia de maneras que no están restringidas por la dirección del tiempo. Y Dios, la conciencia que es el sustrato de toda la realidad, no está limitado por el tiempo, que es una característica de sus expresiones más externas. Dios percibe, si podemos usar esa palabra, la totalidad del tiempo como una simultaneidad. No porque tenga visión del futuro en el sentido de que el futuro ya está determinado, sino porque para la conciencia en su nivel más fundamental, la distinción entre pasado y futuro es una característica del modo de expresión, no de la sustancia que se expresa. Como la diferencia entre hielo y vapor es una característica del estado del agua, no del agua misma, esto resuena con algo que los contemplativos han dicho siempre, que en la experiencia mística profunda, en el estado que los sufíes llaman fana y los vedantistas llaman samadhi y los budistas llaman satori, el tiempo desaparece, no se ralentiza, no se acelera, desaparece. Lo que queda es un presente eterno, una hora que no tiene antes ni después, porque el antes y el después son características de la conciencia operando en el modo temporal, y en el estado de unión mística, la conciencia ha regresado a su nivel más fundamental donde ese modo temporal no aplica. Y ese presente eterno que los contemplativos describen no es una alucinación, es la percepción de la realidad en su nivel más profundo. Es lo que la conciencia es antes de organizarse en pasado, presente y futuro. Es Dios percibido desde adentro, desde el mismo punto de vista de la conciencia que es Dios, no desde la perspectiva del individuo que observa a Dios desde afuera, desde la perspectiva de Dios que se reconoce a sí mismo en el individuo. Y aquí es donde la teoría de Dios que me obsesionó alcanza su implicación más radical, la más difícil de sostener intelectualmente, la más transformadora si se sostiene hasta el final. La implicación es esta, que en el nivel más profundo de lo que eres idéntico a Dios. No el ego, no la persona con su nombre y su historia y sus preferencias y sus miedos. Lo que eres en tu sustrato más profundo, la conciencia que está detrás de todos tus pensamientos y que permanece cuando todos tus pensamientos cesan, eso es idéntico a la conciencia que es el fundamento de toda la realidad. Eso es lo que la tradición llama Dios. Atman es Brahman, dice el Vedanta.
El alma individual es idéntica al alma universal, no metafóricamente, no como modo de hablar, ontológicamente en el nivel del ser mismo. Lo que eres más profundamente, lo que es la realidad más profundamente, son la misma conciencia. Y la experiencia de esa identidad, el reconocimiento directo de que lo que siempre buscaste afuera nunca estuvo afuera, sino en el centro de lo que ya eras, eso es lo que la tradición llama iluminación, liberación, despertar. No la adquisición de algo que no tenías. El reconocimiento de lo que siempre fue. Esta es la teoría que me obsesionó y sigo obsesionado por ella. No de la manera de quien tiene una idea fija e inamovible, de la manera de quien ha encontrado una dirección que siempre lleva más profundo, una pregunta que cada respuesta enriquece en lugar de cerrar, un camino que se extiende siempre más allá del punto al que has llegado, invitándote a seguir, prometiéndote que lo que sigue es todavía más extraordinario que lo que ya has visto. Y lo extraordinario es esto, que todo lo que he descrito, toda la arquitectura conceptual de la teoría sintérgica, toda la evidencia experimental, todas las conversaciones con chamanes y con físicos y con contemplativos, todo apunta hacia algo que en el fondo es perfectamente simple, tan simple que la mente habitual lo pasa por alto precisamente por su simplicidad. Tan obvio que solo es invisible para quien no ha aprendido a mirar en la dirección correcta, y lo simple es esto, que ahora mismo, en este preciso instante, la conciencia existe, que tú existes, que hay algo que se siente como estar aquí, como percibir estas palabras, como ser eso, ese simple hecho de que hay conciencia, de que hay experiencia, de que hay ser. Ese hecho que damos tan por sentado que raramente le prestamos atención, ese hecho es el más extraordinario de todos. Más extraordinario que cualquier galaxia, más extraordinario que cualquier estructura cuántica, más extraordinario que cualquier proceso evolutivo, porque todas esas cosas existen dentro de la conciencia. La conciencia es su condición de posibilidad, y la conciencia misma no tiene condición de posibilidad, es la posibilidad, es el ser, es lo que no puede no existir. Y eso que no puede no existir, eso que es la base irreducible de toda experiencia, eso que eres tú en tu nivel más profundo y que es el universo en su nivel más profundo, eso es lo que he buscado toda mi vida. Eso es lo que la obsesión me empujaba a encontrar. Eso es lo que la teoría sintérgica intenta describir con el lenguaje de la ciencia. Y eso inevitablemente, irremediablemente, es lo que todos los seres humanos en todos los tiempos han llamado con la palabra más simple y más profunda del vocabulario humano. Dios, no afuera, no arriba, no en otro tiempo o en otro lugar, aquí, ahora, en el centro de lo que eres, en la conciencia que está leyendo estas palabras en este instante, en el silencio que hay entre un pensamiento y el siguiente, en la presencia que permanece cuando todo lo demás cambia. Ahí es donde siempre estuvo, ahí es donde siempre estará, y ahí es donde si te detienes lo suficiente, si te silencias lo suficiente, lo encontrarás también tú. La obsesión continúa, el camino sigue abierto, y me alegra enormemente no tener que recorrerlo solo.